¿Te has planteado publicar una colección de libros, hacer una antología de tus artículos de cosas que sabemos? 3 libros se han hecho con las primeras cosas, con los primeros artículos de cosas que sabemos, que son los 3 que regalo a la gente que me hace favor de ser mi patrocinador en Patreon. Perdón. A quienes me hacen favor de seguirme en Patreon, pues les doy estos 3 libros que se hicieron muy al principio de que, perdón, es que estoy peleando aquí con otra cosa, muy al principio de cosas que sabemos. Los libros tienen un montón de años, las portadas son las manos de mi hija, que estuvo aquí hace un montón, mi hija mayor, estuvo hace un montón de años con mi sobrina, que debe haber tenido 5 en aquel entonces, y ahora tiene 22 o 21. Entonces, bueno, pero sí hay esos libros. El problema es, no tengo tiempo para hacerlos porque, como señalaba yo, para que no se le haya pasado, me encantaría hacer una serie, y de hecho ya lo hablé con mi editora, con la que saqué No por Dios. Hablamos de hacer un libro con todas las biografías que he contado en cosas que sabemos. Otros sobre química, otros sobre asuntos varios, otros sobre arte, otros sobre... Y podrían salir varios. A ver, estamos hablando de 800 artículos, 800 capítulos, que hombre, con 50 o 60 capítulos, pues podemos hacer 10 libros o 20, ¿no? Pero, no podemos hacer 15 exactamente, 14. Da igual. El caso es que no tengo tiempo de hacerlo físicamente. Los anteriores libros, incluso los fotocompuse yo, los hice en calibre y era un problema complicadísimo. Tengo pendiente el libro que tengo que entregar algún día sobre pensamiento crítico. Y tengo además la serie de videos del curso, perdón, el ojo me está molestando, del curso de periodismo, que tampoco he tenido tiempo de hacer porque yo trabajo en otra cosa. Si pudiera vivir de esto, ay hermanitos, si pudiera vivir de esto, pues sería feliz, pero no es posible y por lo tanto no me da tiempo. Revisando tus vídeos de lo que sabemos, cosas que sabemos, me resultó curioso que no existe un vídeo relacionado con matemáticas. ¿Es algo casual o ese campo de la ciencia no es de tu interés? Es de mi interés y es de mi ignorancia, pero sí he hablado de matemáticos. Lo que pasa es que no hice 100 de 800, entonces probablemente falta matemáticas. Pero por ejemplo el vídeo de Ramanujan creo que sí lo hicimos. Ramanujan es uno de los grandes maestros los grandes genios de las matemáticas. Hicimos el vídeo de Ramanujan y creo que hicimos algunos otros sobre probabilidades. Te digo, hice 800 artículos y solamente son alrededor de 100 los vídeos que pudimos hacer. ¿Por qué? Adivinen por qué. Por esto que hay aquí. Bueno. ¿Qué truco te enseñó a hacer James Randi? Un truco donde doblas un diente de un tenedor. No tiene mayor gracia. Gracias por estos vivos. No, me ha encantado de la vida. Es de las cosas que más me gusta hacer. Si pudiera vivir de esto, haríamos 2 vídeos a la semana. Más ahora música. Volveríamos a hacer cosas que sabemos. Acabaría el curso de periodismo. Y todavía haríamos dos streamings a la semana con invitados y todo. Hasta los podría yo invitar a que vinieran.